Sodoma y Gomorra son dos de las ciudades más mencionadas en la Biblia, conocidas por su extrema maldad y corrupción. Su historia es una poderosa advertencia sobre las consecuencias de vivir alejados de los caminos de Dios. En este video, exploraremos la dramática historia de Sodoma y Gomorra, desde la visita de los ángeles a Lot hasta la destrucción total de las ciudades por el fuego y el azufre. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las lecciones de justicia, juicio y misericordia que se desprenden de esta impactante narrativa. A través de este relato, veremos no solo el juicio de Dios, sino también su justicia y misericordia. ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia? Quédate con nosotros y descubre el significado y la relevancia de esta narrativa bíblica para nuestra vida hoy. Para situarnos en contexto, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ubicadas en la región de Canaán, al sur del Mar Muerto, en lo que hoy es Israel y Jordania. Formaban parte de un grupo de 5 ciudades conocidas como las ciudades de la llanura, junto con Adma, Seboim y Zoar. Esta región era fértil y próspera, similar al jardín del Edén, según Génesis 13:10. A pesar de la abundancia material, la moralidad de sus habitantes dejaba mucho que desear. La Biblia nos dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era tan grave que subía hasta el cielo. En Génesis 18:20, Dios dice: «El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo». Esta declaración nos muestra la severidad de la situación. El pecado de estas ciudades no era solo un problema moral, sino que afectaba toda la estructura social. La corrupción en Sodoma y Gomorra era profunda y generalizada. En Ezequiel 16:49-50, Dios explica los pecados de Sodoma. «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité». Estos versículos destacan varias transgresiones. Soberbia. Los habitantes eran arrogantes y se consideraban autosuficientes, viviendo con una sensación de invulnerabilidad. Saciedad de pan y ociosidad. Disfrutaban de lujo y comodidad sin preocupaciones, dedicándose al ocio y los placeres sin límites. Falta de compasión. No ayudaban a los necesitados, mostrando una total indiferencia hacia los pobres y vulnerables. Abominaciones. Participaban en prácticas detestables y antinaturales, alejándose completamente de los mandamientos divinos. La combinación de estos pecados llevó a un nivel de corrupción insostenible. La justicia de Dios no podía ignorar la magnitud de la iniquidad en estas ciudades. En Judas 1:7 se menciona que los habitantes se entregaron a la fornicación y a vicios contra naturaleza, lo que indica que su comportamiento sexual también estaba completamente desviado. Además de la inmoralidad sexual, los profetas del Antiguo Testamento también destacaron otros aspectos de la corrupción de Sodoma. En Isaías 3:9 se dice: «La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí». Este versículo indica que los habitantes de Sodoma no solo pecaban, sino que lo hacían abiertamente, sin vergüenza ni arrepentimiento. Dios decidió investigar personalmente la situación, enviando a 2 ángeles a Sodoma. Este acto muestra la justicia de Dios, quien no actúa sin una causa justa. Su decisión de destruir Sodoma y Gomorra fue una respuesta a la maldad extrema que prevalecía en ellas. En 2 Pedro 2:6-8, Pedro escribe sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra como un ejemplo para los impíos. «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados». Pero ¿cómo llegó Lot, el sobrino de Abraham, a vivir en estas ciudades? Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham, y había acompañado a su tío en sus viajes desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán.
En Génesis 13 se describe un momento en que Abraham y Lot se separaron debido a la abundancia de sus rebaños y la consiguiente falta de espacio para ambos en la misma región. Génesis 13, 5, 6 dice: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Para evitar conflictos entre sus pastores, Abraham sugirió que se separaran y le ofreció a Lot la primera elección de la tierra. En Génesis 13, 8, 9, Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró hacia la fértil llanura del Jordán, que se veía bien regada como el jardín del Señor. En Génesis 13, 10, 11 se narra: Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot se estableció en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Génesis 13, 12, 13 nos dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Al principio, Lot solo habitaba cerca de Sodoma, pero con el tiempo se mudó dentro de la ciudad y llegó a ser un ciudadano prominente. En Génesis 19:1 se nos muestra a Lot sentado a la puerta de Sodoma, lo cual indica una posición de autoridad y respeto en la ciudad. Esta decisión de Lot, influenciada por la apariencia de prosperidad de la región, tuvo consecuencias significativas para él y su familia. La elección de Lot de vivir en Sodoma, una ciudad conocida por su maldad, es un ejemplo de cómo nuestras decisiones pueden afectar nuestras vidas espirituales y morales. A pesar de ser un hombre justo, Lot se vio envuelto en la corrupción de Sodoma, lo que finalmente llevó a una intervención divina. Abraham, el patriarca de la fe, tuvo un papel crucial en esta historia. En Génesis 18, 3 visitantes divinos, uno de ellos, el Señor, aparecen ante Abraham. Abraham, mostrando su habitual hospitalidad, los invita a descansar y compartir una comida con él. Durante esta visita, Dios revela a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad. Conociendo el carácter justo de Dios, Abraham intercede por las ciudades. En Génesis 18, 23, 24, Abraham se acerca a Dios y dice: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí vemos a Abraham apelando a la justicia de Dios, sabiendo que el juicio divino debe considerar la presencia de personas justas. Dios responde afirmativamente a la solicitud de Abraham, asegurándole que no destruirá la ciudad si encuentra 50 justos. Con gran humildad y persistencia, Abraham continúa negociando con Dios, reduciendo el número de justos necesarios para salvar la ciudad desde 50 hasta 10. Cada vez, Dios confirma su disposición a perdonar la ciudad por amor a esos justos. Este diálogo entre Abraham y Dios no solo muestra la misericordia divina, sino también el poder de la intercesión. La disposición de Dios a escuchar y considerar las súplicas de Abraham revela su compasión y paciencia. A través de la intercesión de Abraham, aprendemos la importancia de orar por los demás y abogar por la misericordia de Dios en tiempos de juicio. La negociación de Abraham es un ejemplo de valentía y fe. En Génesis 18:25, Abraham dice: Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas.
el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? Abraham apela a la naturaleza justa de Dios, reconociendo que Dios, como juez supremo, debe actuar con justicia. Finalmente, Dios accede a no destruir Sodoma si encuentra 10 justos en la ciudad. Sin embargo, la corrupción en Sodoma y Gomorra era tan profunda que no se hallaron ni siquiera 10 personas justas. Esta realidad subraya la gravedad del pecado en estas ciudades y justifica la decisión divina de proceder con el juicio. En Jeremías 5:1, Dios le dice al profeta que busque un solo hombre justo en Jerusalén para perdonarla. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Esta declaración resuena con la intercesión de Abraham y la búsqueda de justicia divina. La intercesión de Abraham también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Abraham no se detuvo en su primera solicitud, continuó intercediendo, reduciendo el número de justos necesarios para la salvación de las ciudades. Esto nos muestra que debemos ser persistentes en nuestras oraciones, confiando en la misericordia y justicia de Dios. Los 2 ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma al anochecer y fueron recibidos por Lot, quien estaba sentado a la puerta de la ciudad. Lot, siguiendo la tradición de hospitalidad de su tío Abraham, les ofreció refugio en su casa. En Génesis 19:1-3 leemos: Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La hospitalidad de Lot contrasta fuertemente con la maldad de los habitantes de Sodoma. Lot, a pesar de vivir en una ciudad tan corrupta, mantuvo su integridad y su compromiso con la hospitalidad. Sin embargo, la verdadera naturaleza de los habitantes de Sodoma se reveló rápidamente. Esa misma noche, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. En Génesis 19:4-5 se describe este terrible momento. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La frase «para que los conozcamos» es un eufemismo bíblico que indica una intención sexual violenta y deshonrosa. Lot, en un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, ofreció a sus hijas en lugar de los ángeles. En Génesis 19:6-8 leemos: Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Esta oferta muestra tanto la gravedad de la situación como la desesperación de Lot para salvaguardar la santidad de la hospitalidad. Los hombres de Sodoma rechazaron la oferta de Lot y trataron de forzar su entrada. En respuesta, los ángeles intervinieron, cegando a los agresores para proteger a Lot y su familia. En Génesis 19:10-11 se dice: Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Luego, los ángeles advirtieron a Lot sobre la inminente destrucción de la ciudad y le ordenaron que reuniera a su familia y huyera sin mirar atrás.
Este acto de misericordia demuestra que Dios siempre busca salvar a los justos antes de ejecutar su juicio. En Génesis 19, 12 y 14, los ángeles le dicen a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La incredulidad de los yernos de Lot es una trágica demostración de cómo la corrupción de Sodoma había afectado incluso a su familia. Ellos no tomaron en serio la advertencia de Lot y como resultado perecieron en la destrucción de la ciudad. Este detalle subraya la importancia de estar atentos a las advertencias de Dios y no desestimarlas. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot a salir rápidamente de la ciudad con su familia. Lot, su esposa y sus dos hijas obedecieron, pero su salida fue apresurada. En Génesis 19, 15, 17 leemos: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lot, mostrando dudas y miedo, pidió permiso a los ángeles para refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, en lugar de huir a las montañas. Los ángeles accedieron a su petición, y Lot y su familia se dirigieron a Zoar. En Génesis 19, 21, 22 se describe este intercambio. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Mientras Lot y su familia huían, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y todo lo que había en ellas. En Génesis 19, 24, 25 se dice: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La destrucción fue total y catastrófica, borrando por completo estas ciudades de la faz de la tierra. Esta acción divina mostró la severidad del juicio de Dios contra el pecado desenfrenado y la corrupción, pero también mostró la misericordia de Dios hacia los justos, ya que permitió que Lot y sus hijas escaparan del desastre inminente. Trágicamente, la esposa de Lot desobedeció la advertencia de los ángeles y miró atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. En Génesis 19, 26 leemos: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Este acto de desobediencia subraya la importancia de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra y de no aferrarse al pasado. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio contundente de la justicia y la misericordia de Dios. A través de este relato, aprendemos varias lecciones valiosas. Dios no tolera el pecado desenfrenado y en su justicia debe actuar contra la iniquidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias del pecado. En 2 de Pedro 2:6 se nos recuerda que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La intercesión de Abraham muestra el poder de la oración y la compasión.
Dios escucha y considera nuestras súplicas, y su disposición a perdonar es evidente a lo largo del diálogo con Abraham. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La intercesión de Abraham es un ejemplo de cómo nuestras oraciones pueden influir en las decisiones divinas. A pesar de la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, Dios mostró misericordia al salvar a Lot y a su familia. Esto demuestra que Dios siempre busca proteger a los justos y ofrecerles una salida en tiempos de juicio. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La desobediencia de la esposa de Lot al mirar atrás y su consecuente transformación en una estatua de sal subraya la importancia de seguir las instrucciones de Dios sin titubear. En Lucas 9:62, Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este versículo nos insta a seguir adelante con fe y obediencia sin aferrarnos a nuestro pasado. La historia de Lot y su familia también nos enseña sobre la influencia del entorno. Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad corrupta, y aunque él mismo era justo, su decisión tuvo un impacto negativo en su familia. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este pasaje nos recuerda que debemos ser cuidadosos con nuestras asociaciones y el entorno en el que vivimos. Aunque Lot era justo, sus yernos no creyeron en su advertencia y perecieron en la destrucción. Esto nos muestra que cada individuo es responsable de su respuesta a las advertencias y enseñanzas divinas. En Ezequiel 18:20 se dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La historia de Sodoma y Gomorra es una narrativa rica en lecciones sobre la justicia, la misericordia y la importancia de la obediencia a Dios. Nos desafía a vivir vidas rectas, interceder por los demás y confiar en la guía y protección de Dios en todas las circunstancias. En resumen, la historia de Sodoma y Gomorra nos ofrece profundas lecciones sobre la justicia de Dios, el poder de la intercesión, la misericordia divina y la importancia de la obediencia. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que Dios, en su justicia, debe actuar contra la iniquidad. Sin embargo, también nos muestra que Dios es misericordioso y siempre busca salvar a los justos. La narrativa de la destrucción de Sodoma y Gomorra es un poderoso recordatorio de la necesidad de vivir vidas rectas y justas. La intercesión de Abraham nos enseña sobre la importancia de la oración y la compasión, mientras que la salvación de Lot y su familia destaca la misericordia de Dios hacia aquellos que son justos. Esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios? ¿Estamos intercediendo por los demás en oración? ¿Estamos obedeciendo a Dios incluso cuando es difícil? Espero que esta historia te haya inspirado y motivado a vivir una vida que honre a Dios. Que nos animemos a confiar en la justicia y la misericordia de Dios en todas nuestras circunstancias. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.